Buenas noches, doctor. Que muy buenas Ahora sí noches, estamos profesor. ahí. ¿Me escucha? Mucho gusto. Ahorita sí, tenemos un poquito ahí de interferencia, pero ahí estamos. Bien, de acuerdo. Bueno, pues es un gusto estar con usted. Entiendo que yo estoy en su live y usted está en mi live. Es correcto, así es. Así que bueno, un saludo a todos a toda la audiencia del live de Bernardo Arévalo, y es un gusto tener de invitado en este live a el profesor Miranda. Y lo mismo digo de este lado. Aquí, doctor, sea bienvenido a este canal donde nosotros enseñamos contabilidad. Es una comunidad de contadores y estudiantes de contabilidad donde nos enfocamos precisamente en esto, ¿verdad? En el estudio de esta ciencia. Para nosotros y para mí es una bendición pues contar con el primer invitado de este canal, porque realmente nunca habíamos tenido un invitado, y contar con la presencia de un candidato a la presidencia de la República, que es un cargo, para mí es el más importante, aunque ha sido ahorita pues mal utilizado por algunas personas que lamentablemente han llegado al poder, pero que no deja de ser el cargo más importante de nuestro país. Entonces, para mí es un orgullo y una gran bendición, pues que gracias a los seguidores y a las personas que han estado apoyando este canal, poder contar con usted en esta noche. No, profesor, es un gusto estar con usted y con toda su audiencia, y una oportunidad precisamente para hacer lo que hemos estado haciendo: reunirnos, hablarnos con la gente, responder preguntas, dudas, en este momento tan crítico en donde la verdad es que la sociedad guatemalteca necesita mucha información para informar el voto, que es uno de los retos que tenemos en este momento. Exactamente, y precisamente es esto, ¿verdad? Eso es a eso quería llegar también, porque realmente el presente, lo que estamos viviendo ahorita, es un momento bastante delicado en nuestra política, y el objetivo de estos videos es precisamente motivar a los jóvenes al voto, pero a un voto consciente, un voto razonado, ¿verdad? Que ellos investiguen las propuestas, que se enteren de las propuestas de los candidatos y que no se vayan con el populismo, que no se vayan con los de siempre, sino que sea realmente un voto diferente. Así es. Doctor, hay dos cosas que no se pueden evitar en nuestra vida. La primera es la muerte y la segunda es los impuestos. Entonces, me gustaría que empezáramos platicando acerca de los impuestos, que nos cuente a la audiencia, pues que nos cuente qué propuestas tienen ustedes con los impuestos, específicamente en ese tema. Bueno, mire, con los impuestos, lo primero, y empiezo diciéndole porque es la duda de todo el mundo, si vamos a aumentar los impuestos. Y nosotros la respuesta es que decimos no, nosotros no vamos a aumentar la tasa de impuestos. Las tasas de los impuestos se van a quedar como están ahora. Nos hacen la pregunta porque nosotros tenemos un programa, un plan de gobierno que es bastante ambicioso en términos de el compromiso de inversión en obra pública y ampliación de servicios para el país. Y entonces, y además estamos haciéndolo con un presupuesto que está calculado, en donde hemos identificado inclusive el costo de cada una de las acciones que queremos hacer, el monto que le tenemos asignado, hemos calculado, sabemos de dónde vamos a sacar este dinero y hemos calculado el impacto que va a tener estos fondos dentro de la economía en general. Y lo hemos hecho así porque precisamente un plan de gobierno no debe ser simplemente un diagnóstico. Todos tenemos los diagnósticos de Guatemala, lo sabemos desde hace mucho tiempo, están impresos en todo tipo de informes, y poner un diagnóstico de Guatemala con una serie de ocurrencias o iniciativas que no están calculadas no es un acto responsable. Nosotros estamos actuando responsablemente y hemos calculado exactamente nuestro presupuesto. Pero la razón por la que nosotros estamos muy confiados en que el presupuesto lo vamos a poder financiar sin necesidad de recurrir a alza en la tasa de impuestos
es que sencillamente estamos haciendo, en primer lugar, varios cálculos. El primer cálculo es, profesor, usted sabe seguramente que hay estudios que ya identificaron que hasta un 40% del presupuesto nacional se va en corrupción. Es decir, 40% del dinero que estaba destinado en la planificación presupuestaria para traducirse en medicinas en los hospitales, en enfermeros en los puestos de salud, en escuelas en áreas rurales, en maestros para las escuelas, en carreteras, en insumos agrícolas, en fondos para apoyo. Todo eso no existe porque el 40% se lo llevan a sus bolsillos estas élites político-criminales que tienen cooptado al Estado y que utilizan el Estado para servirse de los fondos públicos para enriquecimiento personal. Fondos públicos, plazas fantasmas, todo tipo de tráfico de intereses, en fin, los guatemaltecos tristemente estamos bastante bien enterados de la forma como nos afecta la corrupción. 40% de ese presupuesto va a estar disponible precisamente para inversión pública porque ya no va a haber una política de tolerancia cero a la corrupción, empezando en primer lugar con los contratos de inversión para obra pública que haga el gobierno, mi gobierno durante su mandato. La segunda razón es que adicionalmente a eso tenemos una identificación de que vamos claramente a fortalecer a la SAT, a la Secretaría de la Superintendencia de Administración Tributaria, para fortalecer su capacidad para prevenir la fuga de impuestos mediante la evasión fiscal en el impuesto sobre la renta, en el impuesto al valor agregado y el cierre de espacios al contrabando y a la defraudación aduanera. Nosotros hemos hecho un cálculo sobre la base de estimaciones actuales, es decir, todos estos son datos sobre los que estamos operando, que al cerrar las fugas en el IVA, en el ICR, y cerrar los espacios al contrabando y a la defraudación aduanera, más o menos vamos a lograr tener por lo menos 25,000 millones de quetzales adicionales durante esos 4 años. Ese es el tipo de ejercicios que a nosotros nos permite decir con toda confianza que no vamos a subir las tasas, pero que vamos a hacer más productivos los impuestos. Los vamos a hacer más productivos porque vamos a, en primer lugar, a aplicar mucho mejor la legislación existente para lograr obtener todos los impuestos que se necesitan, y aparte vamos a tomar las medidas necesarias para hacerlo. Una medida adicional que nosotros vamos a hacer es que vamos a incentivar la ampliación de la base presupuestaria, tratando de generar incentivos, o mejor dicho, generando incentivos positivos para que se sumen a la economía formal una serie de negocios y profesionales que están ahorita operando en la informalidad. No se trata de sacar a una policía fiscal a perseguirlos y a tratar de identificarlos, claro, sino generar las condiciones que le permitan a estas personas voluntariamente enrolarse dentro de la formalidad económica, porque van a recibir incentivos que van a indicarle claramente que sí, conviene hacerlo. Y estos son, uno de nivel genérico, por primera vez en décadas se va a ver que las instituciones de gobierno están funcionando, es decir, que los impuestos están yéndose a lo que tienen que irse, a salud, a educación, a caminos, etcétera. Pero lo segundo, vamos a ampliar el número de la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nuestro objetivo es ampliar por 1,5 millones de nuevos cotizantes y haciéndolo precisamente con toda esta serie de negocios y profesionales que operan en la informalidad, intercambiando la posibilidad de formalizar sus negocios, inscribirse en el sistema fiscal, etcétera, pero recibir a cambio
los servicios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en salud y en previsión social. Y solo para cerrar ya, nosotros esto no lo estamos diciendo, sí, vamos a ampliarlo y no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero. De hecho, el compromiso con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es que mi gobierno va a ser el primer gobierno desde 1952 que va a pagar la cuota del Estado, que ningún gobierno ha pagado desde entonces, durante esos 4 años, y esos son 12,000 millones de quetzales, más de 12,000 millones de quetzales, para esos 4 años, que le van a permitir al ICS fortalecerse, ampliar su gama de servicios, sus instalaciones de atención médica, también su programa de pensión, de manera que con estos nuevos cotizantes vayamos generando la motivación para que la base fiscal se vaya ampliando. Claro. Tocó usted un punto bien importante al inicio, doctor. Una de las principales quejas de los clientes, de nosotros los contadores, que estamos como de primera mano en ese tema de los impuestos, es precisamente esto, ¿verdad? La gente no quiere pagar porque siente que ese impuesto se va a donde no debe de ir. Y precisamente estamos hablando de un 40% donde es imposible, o sea, es imposible pensar en eso. Nosotros hacíamos como el análisis, ¿verdad? No es lo mismo para uno, digamos, hace una subfacturita de 500 quetzales y hay que pagar 25 quetzales de impuestos. Y a alguien que factura miles de millones de quetzales y dice, puchica, todo este dinero, ¿a dónde va, verdad? Todo este dinero que yo estoy generando, ¿a dónde va? Entonces, es importante cerrar esas brechas para el tema de la corrupción. Otro punto interesante también es cómo motivar a la gente para que se inscriba y para que entre a la formalidad, como lo conocemos. Cuando una SAT está al acecho y prácticamente es como que está en contra, ya no solo del contribuyente, ahora están como en contra de los contadores también, en donde ya es una cuestión confiscatoria, ¿verdad? Yo no sé si usted estuvo enterado, hace poco andaba la noticia por ahí de que andaba confiscando los vehículos de transporte de algunas empresas que se dedican precisamente al traslado de mercaderías. Los estaban confiscando y todas aquellas mercaderías que no llevaban factura las estaban reteniendo, ¿verdad? Entonces, esto provocó que ahora estas empresas pues exijan que cualquier envío de algún producto sea facturado. Es como cerrar las brechas a esa informalidad, pero no hay una motivación específica, ¿verdad? Para que el contribuyente diga, bueno, sí, me voy a inscribir y voy a hacer todo el tema. Hay una cuestión bien interesante. Hemos visto el avance que ha tenido la SAT en cuanto a la mejora de sus sistemas, a la mejora de todo su tema tecnológico. Ha sido un avance notorio y que facilita bastante la situación. Y que cierra los espacios a la corrupción, porque ya cierra los espacios a la discrecionalidad de un burócrata. Exactamente. Porque con esto de la factura electrónica en línea, ese cerró un montón todo. O sea, ahí sí ya logramos avanzar en ese tema. Pero tenemos instituciones como el registro mercantil, que todavía está bien atrasado en las cuestiones administrativas, ¿verdad? En toda la burocracia que hay que hacer para inscribirse ahí. Entonces, también ese sería otro tema que sería bueno abordar y tratar la manera de que ellos también se pongan a la altura, ¿verdad? De que ellos hagan todo su procedimiento en forma virtual. De hecho, nosotros tenemos muy claro, y es uno de los objetivos de nuestro plan de gobierno, apostarle muy fuerte a el gobierno electrónico, a todo lo que sea desarrollo de plataformas, de mecanismos que vayan reduciendo al mínimo posible la intervención de una persona en los procesos de administración pública. Porque precisamente es la multiplicación de esos procesos, esos puntos de contacto donde uno se enfrenta con un burócrata, con un funcionario público, los que se convierten en oportunidades para generar algún tipo de transacción. Entonces, mire, eso está muy retrasado, pero si usted me apura, me da por acá, yo se lo pongo encima de la lista. Es decir, todo eso hay que irlo reduciendo en la medida de lo posible, y no únicamente le vamos a apostar muy fuerte, sino que además hemos identificado fondos específicos para precisamente fomentar que haya empresas que se dedican a el desarrollo
de este tipo de plataformas en línea automáticas que después vamos a poner a funcionar ya en la administración pública. O sea que estamos totalmente de acuerdo, tenemos que avanzar y tenemos que ir en la dirección de la automatización hasta donde se pueda de los procesos administrativos, porque primero agiliza, reduce el tiempo y cierra las oportunidades para cuestiones de transacciones corruptas anómalas. Claro, es correcto. Así es, doctor. Hablar de esto inevitablemente nos lleva a las personas que hemos tratado de sobresalir en algún emprendimiento. En mi caso, he tratado de hacer algunas otras, o sea, no poner todos los huevos en la misma canasta, dice la técnica, ¿no? Entonces, es tratar de obtener otras fuentes de ingreso. Y quiero comentarle mi caso y para que se dé una idea de que hay veces las ideas son buenas, pero la aplicación de esas ideas no son muy buenas, que digamos. Debido a la corrupción que vive en nuestro país, crear una empresa personal y inscribirse en la SAT, obtener patentes de comercio y de comerciante, eh, implica que aparezca el nombre del dueño en las facturas, el nombre del dueño en la patente, el nombre del dueño en la cuenta bancaria, un largo etcétera. Entonces uno dice, bueno, surge entonces la posibilidad de crear una sociedad de emprendimiento, ¿no? La sociedad de emprendimiento, eh, dentro de sus características está de que puede ser creada solo con una persona. Se pierde un poco lo de sociedad, pero puede ser creada por una sola persona sin tanto problema como una sociedad anónima, ¿verdad? Escritura de constitución y todo este tema. Entonces, con esa inquietud, traté de hacer una sociedad de emprendimiento. Al momento de estar haciendo el trámite, yo pagué mi arancel y todo del registro mercantil y me topé con que me la rechazaron porque no hay innovación, ¿verdad? Y la innovación es parte de los requisitos para crear esa sociedad de emprendimiento. ¿Qué es la innovación para ellos? Es agarrar un servicio o un bien y transformarlo de tal manera que no exista en el mercado y que sea algo completamente nuevo para el consumidor. Y se pierde entonces el objetivo del emprendimiento. Un emprendedor no tiene que ser un Elon Musk, no tiene que ser un Steve Jobs para poder emprender, ¿no? Es tomar algo y emprender, es eso, es arrancar algo, es hacerlo, llevarlo a la realidad. Entonces se pierde esa cuestión, ¿verdad? En la sociedad de emprendimiento. Y por otro lado, tenemos ahí personas que están revisando sociedades de emprendimiento y que yo le preguntaba a la persona, mire, pero ¿cuántas sociedades de emprendimiento se han inscrito? Ah, pues yo creo que unas 25 a lo mucho, me dijo. Digo yo, 25 para tener una persona y un departamento encargado de eso. ¿Por qué? Porque no sirve, ¿verdad? Porque hay que hacer hay que innovar, hay que inventar más bien. Debería ser una sociedad de inventores, ¿verdad? Entonces, quiero conocer su opinión al respecto y si ustedes ya lo habían evaluado, si hay alguna cuestión que ustedes pudieran proponer para mejorar e incentivar a que las personas pues también puedan cubrir su identidad y salvaguardarse un poco de la situación de seguridad que existe en el país en ese aspecto. Mire, nosotros tenemos muy claramente identificados ambos ámbitos en términos de apoyar a los emprendedores y especialmente a nuevos emprendedores y emprendedores agrícolas. Y aparte, el apoyo a la introducción de innovación tecnológica en procesos productivos. De hecho, tenemos dos fondos separados que están programados en nuestro plan de gobierno. Uno es el plan nosotros le llamamos apoyo al emprendimiento, es una combinación de crédito fácil con apoyo de paquetes de información para que las personas que acceden a este crédito fácil puedan además tener una mayor margen de oportunidad de tener éxito en sus emprendimientos. Cuando le hablo de créditos fáciles, son créditos fáciles para obtener, créditos fáciles para devolver. En principio porque van a estar muy orientados precisamente a lograr que nuevos emprendedores que no han estado involucrados en este tipo de actividades y que entonces no tienen el capital o la trayectoria o el crédito bancario existente como para poder solicitar este tipo de
de créditos puedan hacerlo para comenzar sus primeros negocios. Y van a ser administrados por el Crédito Hipotecario Nacional, porque es banca del Estado, a tasas del 5%. Fíjese bien, la diferencia que va a haber con las tasas comerciales de los bancos, porque precisamente de lo que se trata es de aumentar la posibilidad de que la gente en primer lugar ponga un nuevo emprendimiento y en segundo lugar que tenga probabilidades de éxito. Junto a esto va a ir asociado unos paquetes que nosotros hemos llamado las franquicias tipo, en donde dependiendo de la naturaleza del emprendimiento que se vaya a ser abordada, se le entrega a la persona un paquete de capacitación, información y capacitación para que la persona pueda tener mayores posibilidades de éxito, porque no todo el mundo que quiere tomar un préstamo para poner un taller mecánico conoce cómo funciona un taller mecánico, sabe exactamente qué necesita en términos de equipo, qué necesita en términos de personal, qué necesita en términos de sistemas financieros, qué necesita, es decir, toda una serie de paquetes de información que precisamente para primeros emprendedores van a ser muy importantes, ya sea si el emprendimiento es de tipo agrícola, si el emprendimiento es de tipo... Es decir, estamos pensando en cómo apoyar a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera el 80% de los empleos en el país. Pero además de esto vamos a tener otro fondo de 750 millones de quetzales también, que se llama el Fondo FIT, el Fondo para la Innovación Tecnológica y la Transformación Productiva. Este fondo va a ir destinado a precisamente fomentar la introducción de innovaciones tecnológicas en procesos productivos, ya sea que, por ejemplo, para fomentar procesos de industrialización en lo que es hoy producción de materia prima, ya sea agrícola, agropecuaria, o, por ejemplo, investigación alrededor de fuentes de energías renovables o temas de biotecnología, es decir, cualquier área en donde haya efectivamente una introducción de tecnología en apoyo a un emprendimiento. Eso porque lo que estamos buscando es precisamente que por vía de este tipo de estímulos sean los emprendedores los que vayan empujando la economía del país en la dirección de una economía más dinámica, más pujante, más ligada a la economía mundial en términos tecnológicos. Entonces, distinguimos claramente lo que tiene que ser apoyar la innovación y apoyar al emprendimiento como tal, que es lo que usted en su anécdota me cuenta que está confundido con esa categoría a la que usted aplicó y que no podía. La verdad es que sobre el caso específico que usted me dice, no tengo suficiente información, pero desde esta perspectiva de tener claro que lo que se trata es de facilitar el surgimiento de emprendimientos de cualquier tipo y aparte facilitar el desarrollo de innovación tecnológica, vamos a poder encontrarle una solución para que no se dé lo que usted dice. Tenemos una muy buena medida de facilitación de creación de empresas que al final, como está mezclada con el tema de innovación tecnológica, no puede funcionar y apoyar a los nuevos emprendedores. Claro, es correcto. Este tema de capacitar a las personas es bien interesante, es bien importante también, porque como usted dice, en muchas personas, pues, a veces las personas lo que son las redes sociales demonizan un poquito al empleado, ¿verdad? Como que tratan de que todas las personas debiéramos de ser emprendedores, todos debiéramos de ser empresarios. Creo que se ha ido el doctor, pero vamos a ver qué sucedió ahí. Aquí está, creo que sí. Ahí está. ¿Ya? Ahí estamos. Ahí estamos. Pues le decía, doctor, que muchas veces las redes sociales demonizan un poquito a los empleados, ¿verdad? Y como que tratan de vender de que solo un empresario puede ser exitoso y que el camino correcto es ser empresario. Y la realidad es de que no todas las personas nacen para ser empresarios, ¿verdad? Hay personas que les gusta desempeñar un papel de empleado y surgen y hacen una carrera muy grande a través de esto. Entonces, dentro de esa educación es imprescindible también
como unir a ese plan de estudios de las personas esto, ¿verdad? El conocimiento también de los negocios, de la vida en negocios. Entonces, me Y lleva al ustedes, tema de educación. Entonces, quisiéramos conocer también cuáles son sus propuestas al respecto de en de el la tema de educación. educación. A ver, profesor, usted seguramente sabe que tristemente Guatemala tiene uno de los peores sistemas educativos de América Latina, comparado en términos de calidad y en términos de cobertura. En términos de calidad, nosotros tenemos un sistema en donde los niños y las niñas, o los adolescentes, chicos y chicas, asisten a los centros educativos, pero no aprenden. Y eso se evidencia en los exámenes que se hacen anualmente como parte de un sistema internacional de evaluación y en donde sistemáticamente salimos en los últimos lugares. Es decir, la educación en Guatemala es mala, muy mala. Pero además la educación en Guatemala llega a muy pocos. Esta educación mala, en caso de educación primaria, llega al 85% de la población, que es relativamente un número razonable, digamos. Claro, hay muchos problemas en las condiciones de la red de escuelas primarias, están en mal estado, no tienen equipo, no tienen personal muchas veces, sobreviven porque los padres de familia y maestros con vocación las mantienen en condiciones razonables. Es decir, hay mucho que corregir, pero hay 85%. Pero en educación media, profesor, solo 1 de cada 4 guatemaltecos que se gradúa de la educación primaria puede seguir estudios de educación media porque el Estado no tiene institutos de educación media básico y diversificados para su población, para su juventud. No existe. Es decir, la cobertura del Estado para educación media es del 26%. Y entonces el guatemalteco, la guatemalteca, o tiene que recurrir a una educación privada que no porque sea privada y cara, va a ser de mejor calidad, número 1, y 2, que implica una recarga sobre una economía ya bastante difícil en términos de el costo de la vida, la relación con los salarios. Usted sabe perfectamente que nuestro salario mínimo no cubre ni la mitad de la canasta básica, lo que es la razón, una de las expresiones de que los guatemaltecos vivamos en el 60% de la población viva en condiciones de pobreza. Entonces está esa imposibilidad de tener acceso, que además ese 26% de cobertura está concentrado en las zonas metropolitanas y en las zonas urbanas de los departamentos, dejando enorme cantidad de población fuera del país. Entonces, 85% de primaria aceptable, pero en muy malas condiciones, 26% de educación media, lo que quiere decir que hay 74% de la población de Guatemala que no tiene acceso a la educación media. Y una educación inicial, que es la educación preprimaria, que nosotros, yo vivo en la ciudad de Guatemala, tengo nietos, sabemos que a nuestros nietos, desde que tienen 1 año o poco más de 1 año, se los mete en instituciones, en cursos, en prekínderes, que son todos formas de desarrollo pedagógico de los niños, formación, que es una realidad que casi existe solo en la ciudad capital. Mi hija vive en Quetzaltenango, se acaba de mudar a Xela, y me dice que allá no existe prácticamente toda estructura. O sea, el Estado tiene entonces que, en primer lugar, empezar a resolver el grave problema de cobertura que hay, especialmente en educación media, muy urgentemente en educación media, básico y diversificado, pero empezar a pensar en la educación preescolar y mejorar, en segundo lugar, la calidad de todo el sistema educativo, porque tenemos muy mala educación. Nosotros vamos a actuar concretamente en ambas direcciones. Vamos a hacer una reforma educativa que parta de una revisión curricular para adaptar este currículum. Habrá que hacer la serie de mecanismos de evaluaciones
para identificar dónde están los problemas estructurales y los problemas puntuales que inciden en esta mala calidad de educación, para empezar a corregirla. Va a incluir el problema de la capacitación de los maestros, no únicamente que sean maestros calificados porque se formaron para hacerlo, muchos ya lo son, pero como la mayoría de las profesiones, si uno no las sigue desarrollando, si uno no sigue estudiando, si uno no se sigue formando, no se sigue capacitando, pues no se responde y no se avanza y no se progresa en esa calidad. Entonces vamos a ir por el lado de la calidad con mucha atención a dar una educación intercultural que entienda que la naturaleza pluricultural de un país donde convivimos los pueblos maya, garífuna, xinca y ladino implica reconocer que esta pluralidad es fuente de riqueza, no es obstáculo o problema para la educación, sino tiene que ser una de las condiciones desde la que sale. Y por el otro lado vamos a ponerle mucha atención a la parte de la infraestructura de educación para avanzar en la cobertura. Nosotros tenemos calculado que vamos a remozar o construir 70,000 aulas del sistema educativo en todos los niveles. 36,000 baños, porque, profesor, cuando uno no puede creer que haya escuelas que no tienen acceso a agua potable, que no tienen agua, y no puede creer que los baños se mantengan en las condiciones en que en muchos de los establecimientos están. Y vamos a tener algunos programas específicos, como hay un programa que a mí me gusta mucho, porque lo que hace es que identifica cómo llevar la educación directamente a estas zonas abandonadas de una manera muy clara, y vamos a crear 8 institutos de educación, pero de educación de excelencia, vocacional, para los trabajos del presente y el futuro, es decir, con orientación tecnológica, no orientación técnica, y estos institutos van a estar ubicados en 8 regiones del país que no tienen estas instalaciones por este momento, para poder permitirle a los chicos y chicas, adolescentes, acudir a tener una formación educativa de excelencia que además está orientada a los mercados laborales, y de esa forma les permite pues entrar a una vida productiva mucho más rápido, si eso es lo que ellos quieren. Pero además en estos institutos nosotros reconocemos que especialmente en las zonas más abandonadas, los adolescentes forman parte de la economía familiar, precisamente por la condición de la precariedad económica en la que vive la mayoría de nuestro país. Y en ese sentido, uno de los obstáculos a la educación es el hecho de que muchas veces las familias los necesitan, los llaman para poder solventar necesidades básicas de existencia. Nosotros en esos 8 institutos de excelencia vamos a pasar una beca para cada uno de los alumnos, para que van a ser alrededor de 3,000 quetzales, que va a ser para que se lo entreguen a la familia. Y esa familia se compromete que a cambio de recibir esos fondos no va a interferir con la educación del niño. Si el niño deja de ir a la escuela, la familia deja de recibir el dinero. Y el niño entonces va a tener, el niño o la niña va a tener las condiciones para poder dedicarse exclusivamente al estudio. Eso va a permitir un cambio. Pero tenemos otro programa que nos entusiasma mucho, y es el programa nuevamente ligando la educación con la tecnología. Y nosotros vamos a introducir un programa mediante el cual vamos a entregar equipos, computadoras o tablets. Eso depende de una decisión técnica, especialmente ajustadas para temas de aprendizaje, es decir, no van a poder conectarse a sitios de juegos o cualquier cosa que no sea educativa, a todos los niños del país de 13 y 16 años. 13 y 16. Esto es una idea que ya se ha hecho en otros países de América Latina, con mucho éxito, para precisamente cerrar brechas educativas y facilitar la inclusión
de la población en el proceso educativo y en acceso a la tecnología. Dentro de esto, nosotros lo que vamos a hacer es que los 2 primeros años vamos a invertir en el desarrollo de los contenidos específicos para estas computadoras y de la formación para los maestros para que sepan cómo integrar estas computadoras dentro del proceso educativo. Y ahí vamos a tener un centro de idiomas. Los guatemaltecos y las guatemaltecas van a poder aprender idiomas en línea mediante estas plataformas. Vamos a tener un centro de cultura, una biblioteca nacional en línea. Es decir, hay muchas ideas de cómo se puede aprovechar este recurso precisamente para la educación. Y además, todas las personas que en Guatemala vayan a estar atravesando un proceso de formación para el trabajo van a recibir también este equipo como parte de esa formación. Entonces, son una serie de ideas que lo que nosotros pensamos van a permitir realmente comenzar a construir una educación orientada hacia la excelencia y una educación abierta a todos y a todas, en lugar de este sistema excluyente y de pésima calidad que tenemos ahora. Claro. Y fíjese que realmente la educación pareciera ser un privilegio más que un derecho y le da una ventaja muy grande a otras personas, ¿verdad? Nosotros, quiero contarle que de hecho este canal fue creado precisamente para eso, ¿verdad? Porque conozco de primera mano las carencias que hay en la educación, no solo en el tema de contabilidad, sino en el tema general. Y pues no todos tuvimos la bendición, yo tuve la bendición, tengo la bendición de tener un papá que es contador. Entonces, cuando yo tenía una duda al respecto de la contabilidad, yo me acercaba a él y él me explicaba, porque ese es el gran problema. Y hay algo que me llama mucho la atención en nuestro tema de educación y nuestra forma de enseñanza, que es que se nos dice el error, ¿verdad? Cuando uno entrega un examen, yo no soy profesor, soy contador y enseño a través de esta plataforma, pero no es mi profesión ser profesor. Pero cuando sí soy estudiante y sigo siendo estudiante por el resto de mi vida. Cuando uno Todos entrega deberíamos un... ser estudiantes en el resto de nuestra vida, profesor. Exactamente, hay que continuar con eso. Pero uno entrega un examen al profesor y él nos dice, "Ah, está mal, tal cosa está mal. Pero, ¿y qué? ¿Qué hago con eso, verdad? ¿Dónde estuvo el error? Y eso se dio ahorita mucho en tema de pandemia, porque y solo regresaba la nota, pero no se nos explica en qué fallamos y cómo corregirlo. Y creo que esa es parte de lo que hay que cambiar en todo, ¿no? La cultura de la enseñanza en nuestro país, para que deje de ser un privilegio para algunos, sino que sea algo que todos tengamos el acceso a educarnos y a prepararnos para el futuro. El tema de la tecnología me parece excelente. Creo que esta es una gran muestra del poder de la tecnología y de las redes sociales, porque yo les comentaba antes de iniciar con el live que un contador humilde y que, digamos, yo nunca me imaginé estar teniendo una conversación con alguien que está, de que es candidato a la presidencia. Yo de niño siempre decía, yo quiero ser presidente algún día. Ya en los últimos años han ido cambiando mis perspectivas, lamentablemente, como le decía al inicio, pero no deja de ser esa ilusión, ¿no? Esa cuestión de ayudar al prójimo, de ser útil a nuestro país. Entonces, esa es muestra del día de hoy, estar aquí platicando con usted, es muestra del poder de las redes sociales. Saliéndome un poquito de ese contexto, quisiera preguntarle si en caso de que usted gane la presidencia, va a continuar en comunicación, digamos, utilizando este tipo de comunicación con las personas. Es una excelente herramienta. Durante la pandemia se gastaron miles de quetzales haciendo las transmisiones en vivo y cuando aquí es gratis, ¿verdad? Aquí es más fácil, es más personalizado venir, apretar un botón del celular y emitir a todo el mundo lo que se quiere comunicar. Me gustaría que pudiéramos, o sea, que pudiera usted continuar en caso de que usted llegue a la presidencia con esa comunicación con el pueblo. Mire, nosotros en general como partido, pero yo particularmente, precisamente creo que quien no escucha, quien no sabe escuchar, está perdiendo una enorme cantidad de riqueza y no sabe
qué hacer, no sabe cómo hablar. Para nosotros el ejercicio de escucha es fundamental en la gestión pública porque nos permite entender primero cómo está, cuáles son los problemas, cómo está entendiendo la población los problemas, pero segundo, cómo está la población planteando los deseos de qué es lo que debe hacerse, en qué dirección, y permite un diálogo muy fluido. Yo me comprometo a mantener mecanismos de diálogo, de contacto, no únicamente a nivel de la Presidencia de la República, sino fomentar el desarrollo de estructuras de una política que escucha, una gestión pública que desde el Ejecutivo no se repliega y no le huye a la interacción con la sociedad, sino que al contrario se apoya, escucha y a partir de ahí pues puede ser más eficiente en la acción. De manera que efectivamente, profesor, nosotros asumimos ese compromiso de mantener un diálogo permanente para escuchar y para explicar, porque muchas veces también es necesario sentarse, tener estas oportunidades para que la gente, para que uno pueda explicar las razones de cosas que tal vez de primera mano no son muy evidentes para la población. Doctor, quisiera trasladarle 3 preguntas de los espectadores que tenemos en este momento. Estas son de ellos. En la primera, yo vi muy recurrente ahí el tema de qué pasaría con este personaje que todos sabemos quién es, Joviel Acevedo. ¿Cuál sería, o qué es lo que opina, qué va a suceder en caso de que usted llegue, o cómo manejaría este tema de los maestros? Mire, nosotros tenemos planteado bueno, déjeme comentarle y decirle a la audiencia que nuestro plan de gobierno completo y la agenda legislativa la pueden ver en movimientosemilla.gt o en votadiferente.com. Ahí van a tener acceso a los documentos y pueden tener toda la información. Y ahí van a ver que nosotros tenemos planteado en la 10ª semilla, porque tenemos 10 semillas para el desarrollo, la necesidad de empezar a sentar la base de los grandes consensos para el desarrollo del país al futuro, porque tenemos muy claro que las necesidades, los déficits de nuestro país no se van a resolver y solventar en 4 años de gobierno, por eficiente que sea, porque son problemas de décadas y de siglos inclusive. Lo que tenemos que hacer es sentar grandes consensos y acuerdos entre los distintos sectores del país para poder salir adelante. Y no me refiero a acuerdos entre expertos y técnicos, porque ahí es muy fácil acordar qué es lo que se necesita. Necesitamos generar acuerdos entre políticos, entre todos los sectores de la sociedad. Y uno de ellos es el Gran Pacto Nacional por la Educación. Un gran pacto nacional en donde nos sentemos el conjunto de los actores, los maestros, los padres de familia, las instituciones de educación privada, las universidades, el gobierno, por supuesto, en sus distintas instituciones, todas las personas que tengan algo que decir y aportar a el desarrollo de la educación para el futuro. Y esto no es un proceso, nos vamos a sentar a platicar 3 meses para después sacar una recomendación, sino vamos a tener un proceso de trabajo intensivo durante por lo menos 2 años para hacia el 3er año ya poder sacar estas recomendaciones de tipo sustantivo que van a permitir que después, independientemente de los cambios que haya de gobierno a gobierno, pues entonces se tenga más claridad y se varíe menos la política educativa para que no pasa lo que pasa ahora, de que viene algún ministro en educación, en este caso, pero en casi cualquier área, avanza un poco, pero viene otro gobierno, a veces ni siquiera otro gobierno, otro ministro dentro del mismo gobierno, y decide que va a empezar de cero, porque a él no le habían preguntado y no le habían dicho. Nosotros creemos que parte es en ese ejercicio de alcanzar grandes acuerdos para la educación de calidad y el futuro que necesita el país, que va a cambiar toda esta relación hostil que existe entre instituciones, padres de familia y los maestros, que es lo que genera este fenómeno de Joviel Acevedo. Así que nosotros vamos a ir más allá de ese problema, no nos vamos a dejar atrapar en un problema, porque lo que vamos a replantear
es la creación de grandes consensos por la educación. Claro. Muy bien, gracias, doctor. Y tengo otras aquí recurrente de personas que manifiestan que van a votar nulo. Quisiera Sí, conocer cuál es su opinión al respecto. mire, lo primero que tenemos que tener claro, y esto se lo digo a quienes están hablando del voto nulo, es cuál es el efecto del voto nulo. Suponiendo que hubiera la mayoría de voto nulo que se requiere para anular las elecciones, el efecto del voto nulo es que se repiten las elecciones, pero con los mismos candidatos. No es que se abre un proceso electoral nuevo, no es que se abren las oportunidades para registrar nuevos candidatos y entonces solucionar estos terribles abusos que han cometido desde las Cortes y desde el Tribunal Supremo Electoral para sacar a algunos de los candidatos. No van a poder regresar. Lo único que va a haber es una nueva carrera con los mismos candidatos. ¿Qué va a cambiar eso? El problema aquí es un problema de el tipo de políticos que tenemos y de no votar por los mismos. De manera que y eso en el caso de que el voto nulo fuera exitoso, solo repite el día de la votación con los mismos candidatos. Si no tiene mayoría, el voto nulo lo que hace es que diluye el voto de protesta porque los votos que se podrían haber ido para alguno de los candidatos de oposición, de los candidatos que están en contra de este sistema de corrupción, en los candidatos que están luchando para sacar a esta élite político-criminal del Estado para que deje de robarse el dinero del pueblo, esos votos al no ir hacia allá, lo que harían es que aumentarían la proporción de los votos que sacan los partidos corruptos de siempre. De manera que el voto nulo es un voto de protesta, pero es una protesta que no hace nada para cambiar el sistema. Al contrario, reafirma el sistema. Porque como está redactada nuestra ley, el voto nulo no genera ningún cambio en los candidatos que están y habría voto nulo y otra vez volverían a estar Suri, Sandra, Mulet y todos los que estamos en este momento adentro del tema, no podrían entrar nuevos candidatos. Claro. Muchas gracias, doctor. Y por último, tenemos la última pregunta. Bueno, estaban hablando del tema de... Permítame. Bueno, el tema de alianzas. Creo que es como muy temprano para hablar de alianzas, pero preguntan con quién haría usted alianza. Solo se lo dejo ahí como porque Bien, mire, considero que es algo temprano para eso. no, ahorita, digamos, en temas de la legislación electoral, ahorita no se pueden hacer alianzas, las candidaturas que ya están definidas están definidas. Para una segunda vuelta, pues sí, se supone que si no se gana en una primera vuelta, en una segunda vuelta se tienen que hacer alianzas para tratar de aumentar el capital de votos. Yo le puedo decir con toda transparencia con quién no vamos a hacer alianza. No vamos a hacer alianza con la UNE, porque la UNE es corrupción. No vamos a hacer alianza con Valor y Suri, porque esos son impunidad. No vamos a hacer alianza con ningún actor que esté aceptando y que esté integrando actores corruptos dentro del sistema. Porque ese es el verdadero problema de este sistema. Esa clase político-criminal corrupta que se ha apropiado de las instituciones y que es lo que está causando este desarrollo y la falta de bienestar para el pueblo. Entonces nosotros no podríamos en ningún caso hacer una alianza con actores que hayan sido parte de la corrupción o que están aceptando a corruptos dentro de sus filas. Excelente, doctor. Muchas gracias. Yo creo que ya vamos a cumplir la hora. Sé que su agenda es muy apretada, pero le pediría que por favor, bueno, dentro de nuestro contenido nosotros hacemos, bueno, nosotros como habla un emprendedor, ¿verdad? Porque nosotros soy yo. Yo contesto y todo, pero hago lo que se llama un reto contable.
y el reto contable consiste en responder 3 preguntas acerca de la contabilidad. Conste que yo no Entonces, soy contador, profesor. Yo tendría que entrar a su curso básico. pero son preguntas bien básicas. Espero que las pueda, o sea, yo estoy seguro que las va a contestar. Primero quisiera preguntarle para usted qué es la contabilidad. La contabilidad es la herramienta que nos permite hacer un uso juicioso, preciso de los recursos con los que se cuenta para hacerlo sobre la base de información y control y no sobre especulación y imaginación y deseos. Muy bien. ¿Qué son para usted los impuestos? Los impuestos es la parte de los ingresos que es necesario aportar para el desarrollo de los servicios públicos, que es más lógico y barato resolver de manera conjunta a través del Estado que hacerlo de manera individual, como la salud, como la educación, como la construcción de carreteras. Yo no puedo construir carretera para mí. Necesitamos tener carreteras nacionales y el Estado tiene que tener dinero para construir carreteras para todos y para todas. Pues los impuestos es la parte que nos permite generar esa infraestructura del bienestar, siempre y cuando no se lo roben esos políticos corruptos que son los que nos están condenando a vivir en un país empobrecido. Excelente. Y por último, ya la última, ¿qué son para usted los activos? Los activos son los bienes con los que contamos para poder hacer productiva nuestra vida, nuestro futuro, nuestra realidad. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, de esta manera, pues damos por finalizado el live. Le agradezco muchísimo por su tiempo, por acudir a la hora y por cumplir también por el día y con su agenda. Gracias por el espacio y pues también gracias por ser el primer invitado que tengo en este canal. Empezamos con un buen pie, creo yo, en este aspecto y entonces esperamos que no sea la última vez, ni la primera ni la última vez. Esperamos tenerlo Con mucho acá gusto, en otra profesor. oportunidad. Gracias por la invitación. Gracias por abrirme la puerta de su audiencia. No sé si decirle alumnos, clientes que usted tiene, por darme esta oportunidad de hablar y por la oportunidad de presentar por qué es tan urgente en estas elecciones votar diferente. Porque si queremos un país distinto, tenemos que votar semilla. Así que muchas gracias, profesor, y gracias Muchas gracias. a sus alumnas. Muchas gracias. Feliz noche. Ha sido un gusto, doctor. Igualmente. Muchas gracias a todos por su audiencia y por estar acá. Nos vemos pronto en un nuevo video y gracias a todos los que se conectaron. Y si les gustaría seguir aprendiendo contabilidad, pues este es un canal dedicado específicamente a eso. Así que nos vemos y que tengan una feliz noche.